Hola, buenas tardes. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Marisa Tarantino, integro la unidad estratégica para la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, pertenezco a la Procuración General de la Nación, y esta es una jornada que pensábamos desde MINSA para hacer en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Aquí está la fiscal Andrea Garmendia, que más adelante les va a hablar, y María José, la secretaria de... Siempre me olvido tu apellido, Pérez, era fácil, que también va a estar en esta jornada. Y la idea es que hagamos además este intercambio que los organizadores del foro nos permitieron hacer con las autoridades del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Jujuy, para que empecemos a enlazar, a tener más aceitados nuestros vínculos, teniendo en cuenta que esta próxima implementación del código nos va a exigir un poquito más de acercamiento, que inclusive está previsto que nuestro código federal podamos incluso hasta formar equipos de trabajo, que trabajemos coordinadamente, es algo que está previsto específicamente. Entonces nos pareció que era propicia la oportunidad para que nos juntemos, para que dialoguemos, para que hagamos una jornada en conjunto. Así que tengo que agradecer a los organizadores del foro por esta posibilidad, y además quiero presentarles a nuestro expositor invitado para la jornada, que es el fiscal general del Ministerio Público de la Nación, precisamente de la provincia de Jujuy, que nos va a contar un poco de la reforma que también está yendo hacia el sistema acusatorio en la provincia de Jujuy. Bueno, además de ser el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, candidato a la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Es así? ¿Lo pido algo? Bueno, la idea es que tengamos una jornada en la que participemos, que nos despojemos un poco de las formalidades y que tratemos inclusive de trabajar un poco en taller. Tenemos esa idea para el final, así que le paso el micrófono. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, doctor Millón, por la invitación, y a ustedes que concurrieron. La idea central de mi exposición tiene que ver con el proceso de reforma del Código Procesal Penal, las razones que llevaron a la decisión de reformar el Código, y básicamente develar que más allá de la reforma del Código Procesal, entiendo que sería pertinente reformar las prácticas forenses, porque con cambiar el código no se consigue gran cosa si es que los operadores no comienzan a trabajar de otra manera. Precisamente las formas de trabajo que se implementaron a partir de la sanción de la ley del Ministerio Público, que consagra la autonomía funcional y la autarquía financiera, han develado que las prácticas modificaron muchas veces las disposiciones normativas del código. Vale decir, las prácticas han develado las inconsistencias del código vigente. Ustedes saben que nos rige un código, la ley 5623, que tenía intenciones de reconvertir el sistema procesal de la provincia desde un modelo mixto inquisitivo a un código inserto en el sistema procesal acusatorio o adversarial, sin perjuicio de que hay disposiciones que develan o dan la pauta de que esa era la intención del legislador. Creo que son más los problemas que las soluciones que vino a aportar la vigencia del actual Código Procesal Penal. Esto no hubiese surgido a la superficie o no se hubiese develado si no fuese que se sancionó en la provincia
la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación, la ley 5895, que comenzó a regir en diciembre del 2015. Desde entonces, esta parte se han venido modificando, intentando modificar las prácticas de los operadores a través de instrucciones generales. Es una de las posibilidades que da la autonomía funcional. Sin perjuicio de ello, se ha cuestionado la constitucionalidad de las instrucciones generales, se ha cuestionado la constitucionalidad de las facultades disciplinarias, que aún no fue resuelto, pero hemos seguido avanzando en los 4 pilares básicos en la planificación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, cuáles son: procurar la efectiva vigencia de la oralidad, la descentralización territorial a través de los ayudantes fiscales, consolidar la posición de la víctima a través del Centro de Asistencia a la Víctima y finalmente implementar la resolución alternativa de conflictos y la aplicación del principio de oportunidad. Creo que estas cuestiones han tenido mayor o menor desarrollo y están actualmente en un trabajo en progreso a través de la ley del Ministerio Público de la Acusación. Develadas estas inconsistencias y dificultades en el trabajo y en la efectiva vigencia de un modelo procesal acusatorio, es que surge la iniciativa del Poder Ejecutivo de reformar el Código Procesal Penal. Este es el plan de la exposición. Digamos. Vamos a contar de qué se trata la implementación del modelo acusatorio a través de la ley del Ministerio Público en estos 4 pilares que les referí, y luego vamos a tratar de expresar en qué consiste la efectiva vigencia de un modelo acusatorio, tal como está plasmado en el proyecto que tiene actualmente el Estado Legislativo y está en tratamiento. Entiendo que no puede haber un modelo acusatorio si no hay oralidad, básicamente. Lo que ha pasado con la ley vigente, es decir, el código implementado en la ley 5623, es que se siguieron con las mismas prácticas. El escriturismo, la prolongación indefinida de la investigación penal preparatoria, la superposición de que habilitan a los litigantes y a los operadores a superponer y reproducir al infinito las postulaciones, dándole un ropaje diferente, nulidades, excepciones, recursos, que hacen que una causa se dilate innecesariamente en el tiempo. Bien, entiendo que si no se implementa la oralidad, que es lo que se pretende con el proyecto que está en tratamiento de la legislatura, lo que se consiguió es simplemente reemplazar la instrucción formal del código anteriormente vigente de cargo del juez de instrucción por la figura del fiscal que instruye la causa, cuando en realidad tiene que gestionar la causa. Tiene que desaparecer el trámite y gestionarse la causa, porque de otra manera la nominación del actual código investigación penal preparatoria no es preparatoria para nada, se termina convirtiendo en un fin en sí mismo, y es lo que podemos observar de las prácticas forenses. Desde la Fiscalía General se ha intentado sortear estas dificultades a través de instrucciones generales que muchas veces han puesto en evidencia la crisis y las tensiones que hay con la vigencia del actual Código Procesal Penal. De hecho, en algún aspecto se han modificado, y lo que no se entendió tampoco por parte de los operadores es que la ley del Ministerio Público de la Acusación contiene disposiciones procesales que derogan otras disposiciones procesales del actual código vigente, por el principio de que la ley posterior deroga la ley anterior sobre la misma materia. Y esto es algo que no ha sido entendido en su justa medida por parte de los operadores. Con el actual proyecto de código en tratamiento de la legislatura se realizan todas las instancias del proceso penal, vale decir, la investigación penal preparatoria está enteramente oralizada,
a través de audiencia de control de imputación y luego audiencia de control de la citación de la causa de juicio. Son audiencias multipropósito. Entendemos que los jueces tienen que dirimir las posiciones antagónicas de las partes en una audiencia donde se hagan todos los planteos necesarios y el fiscal pueda disponer del principio de oportunidad, proponer un juicio abreviado, proponer una suspensión del juicio a prueba y utilizar las herramientas que actualmente están incorporadas en el Código Procesal Penal Federal, que también están en el proyecto que está en tratamiento en la legislatura, aquellas técnicas especiales de investigación, el colaborador, el agente encubierto, el agente develador, la prórroga de jurisdicción y todas las herramientas vinculadas al análisis y la investigación de delitos complejos. En su momento, incluso vamos más allá en algunos aspectos vinculados a las herramientas especiales de investigación, porque en lo que se refiere al imputado colaborador, tengo entendido que en el Código Procesal Penal Federal se puede hacer hasta el requerimiento de citación a juicio y en el proyecto que está en discusión en la legislatura se puede hacer hasta las últimas instancias, ya una vez que estamos en el debate oral y público. Es decir, que se ha tratado de avanzar en algunas cuestiones más allá. Sin embargo, nos rige la ley que adhirió oportunamente a la 27.319 que implementaba esta herramienta de investigación, que es la ley 6.033, que ha modificado, ha incorporado el artículo 103 bis y el 103 ter que implementan estas técnicas de investigación, pero no se han manifestado en la actual práctica forense, no se han dado casos, precisamente porque como una ley que introduce dos incisos en un artículo ya vigente, creo que este código que está en estudio en la legislatura viene a solventar ese tipo de cuestiones que impiden poner realmente en vigencia y la utilidad de estas herramientas de investigación para delitos complejos. Les decía que se oraliza la investigación penal preparatoria y se hace la declaración defensiva. Estos son los rasgos más importantes de la reforma del Código ante el juez, porque se hace una audiencia ante el propio juez y el juez tiene que resolver en el momento. Creo que hace falta hacer una reforma estructural en la ley orgánica del Poder Judicial, que haya más jueces de control como jueces de garantía. Y el otro hito que introduce el Código Procesal Penal es la existencia de la oficina judicial o la oficina de gestión judicial penal. Creo que la tarea del juez de redefinir los conflictos sociales captados por las normas penales ya es una tarea demasiado ardua como para que además deban dedicarse a hacer las tareas administrativas propias de la tramitación de las causas o de la gestión de las causas. Este es lo que viene a solventar la Oficina de Gestión Judicial, el soporte administrativo para la realización adecuada de las audiencias, que los jueces solo puedan dirimir los conflictos. En su momento se planteó en el ámbito de la comisión la posibilidad de implementar la figura del colegio de jueces para que los jueces tengan competencias múltiples, es decir, no haya una distinción contrastante como la que existe entre jueces de control y jueces de juicio y jueces de la Cámara de Apelaciones y jueces de la Cámara de Casación. Pero hay un obstáculo constitucional que impediría esto, por eso no se pudo implementar el colegio de jueces, que sería lo ideal, digamos. El juez se presenta ante la Oficina de Gestión Judicial, que le organiza las audiencias y trabaja mañana y tarde. Este es otro problema, los fiscales trabajan mañana y tarde y los jueces no, en muchas ocasiones no ocurre así. Y hay casos urgentes que tienen que resolver los jueces y nos vemos siempre en el rol de los fiscales ante la necesidad de requerir la convalidación de algunos actos que requieren que el juez nos decida. Bueno, esa es otra dificultad
que está dada también por el escriturismo, en que, les repito, se ven inmersas las prácticas actualmente. En definitiva, no hemos salido del esquema escriturario y tampoco hemos salido del esquema de actuación de la instrucción. Hubo un reemplazo del fiscal por el juez de instrucción, digamos, el fiscal vino a reemplazar el juez de instrucción y las prácticas siguen siendo las mismas. Desde la Fiscalía General se ha trabajado creando fiscalías temáticas, obligando a que los fiscales que llevan la causa de investigación penal preparatoria vayan al juicio, vayan al debate, porque nadie más que un fiscal conoce cuál va a ser el planteo y la estrategia con la teoría del caso, y los fiscales de Cámara van a tener un rol coadyuvante, y lo ideal sería que siempre haya dos fiscales en el debate, el fiscal que llevó la investigación penal preparatoria y el fiscal de Cámara. Esto en alguna medida se va cumpliendo, sin embargo existen algunas dificultades estructurales y que tiene que ver precisamente con que el Poder Judicial no acompaña en la efectiva implementación de un sistema procesal acusatorio. Creo que con el tiempo y la modificación de las prácticas de la actuación del Ministerio Público de la Acusación, se ha creado la necesidad de reformar el Código Procesal Penal. Bueno, una vez que rija el nuevo Código Procesal Penal, que es estrictamente acusatorio, se va a poder implementar en su plena vigencia el sistema procesal acusatorio. En igual sentido, en el ámbito de la ejecución penal, el escriturismo en el ámbito de la ejecución penal trae no pocas dificultades y dilaciones y falta de control de la actividad administrativa del sistema carcelario. Antes no existía el fiscal de ejecución penal, ahora existe, es decir, había solo un juez de ejecución y no un fiscal de ejecución, que entiendo se invierten los roles. Quien debe controlar en la ejecución es el fiscal. Es al revés de lo que pasa con el fiscal de investigación penal preparatoria, cuya actividad es controlada por el juez de control. En el ámbito de la ejecución se invierten los roles, quien controla es el fiscal. Eso se puede hacer a partir de la existencia de la ley del Ministerio Público y debe ser efectivamente implementado con el nuevo código que está en tratamiento. El otro aspecto es el tema de las impugnaciones. Me parece que gran parte de los problemas que tenemos es la dilación indefinida en las impugnaciones. Bueno, el Código Procesal Penal en estudio implementa la oralidad en los recursos. Creo que este es un dispositivo necesario que termina por resolver estas cuestiones de las vistas, las sucesivas vistas y presentaciones y reediciones de agravios de anteriores etapas procesales, y se termina en una suerte de recurso al infinito, y las causas tardan muchísimo en ser llevadas a juicio. Por lo tanto, darle la verdadera naturaleza a lo que es una investigación penal preparatoria para el juicio y la centralidad del juicio oral público es una de las tareas que debe llevarse adelante con la implementación de este código para modificar en definitiva las prácticas. Muchas prácticas, como les digo, han sido realmente modificadas. Creo que el otro pilar fundamental de la efectiva vigencia del sistema acusatorio y de la existencia de una investigación penal preparatoria en sentido estricto es la presencia en el territorio de los ayudantes fiscales. Esto ha cambiado las prácticas. De hecho, la circunstancia de tener una mesa de registración estadística en el ámbito propio del Ministerio Público de la Acusación ha permitido organizar los recursos y planificar en mayor medida y con mayor eficacia la actuación del Ministerio Público. Siempre en todo proceso penal está esta tensión perenne entre los derechos del imputado, la garantía del imputado, los derechos de la víctima y la eficacia del proceso penal. Creo que los ayudantes fiscales en el territorio, en las propias comisarías, trabajando con la policía, controlando a la policía y delineando el esbozo de la teoría del caso. Porque yo creo que el ayudante fiscal termina con la teoría del caso, envía la causa a la mesa de registración estadística y de ahí es derivada a la fiscalía especializada,
Lo que le resta hacer a la Fiscalía Especializada es ajustar algunas cuestiones de prueba, permitirle, luego de la declaración defensiva al imputado, proponer su estrategia procesal, que es lo que estamos haciendo actualmente, y luego enviar la causa a juicio donde se discuta con la amplitud que corresponde a un juicio la hipótesis del fiscal y la refutación de la defensa, y el juez decida. Esto es lo que estamos haciendo actualmente. Sin embargo, nos vemos con una dificultad, que es el hecho de que, al no existir tribunales unipersonales, como se está proponiendo en el Código Procesal Penal, y que siga existiendo este esquema de tribunal en lo criminal con 3 integrantes, hace larguísima la posibilidad de constituir un tribunal, luego hacer la audiencia preliminar, que también ha sido desnaturalizada en el actual esquema procesal y que se pretende resolver con una audiencia de control de la citación a juicio, también oral, verbal y actuada, en donde finalmente se purifique el caso, digamos, se termine de redondear qué es lo que se va a presentar ante el tribunal, qué es lo que está faltando actualmente. Es decir, la audiencia preliminar ha sido desnaturalizada porque todos sabemos que la práctica forense llevan a que el tribunal nunca se constituya en la sala de audiencia para resolver los planteos de una audiencia preliminar. Bueno, ahí vemos cómo, más allá de las intenciones de un código de ir hacia un sistema acusatorio como el actualmente vigente, al ser escriturario y al tener disponible por parte de los jueces la fijación de audiencia, cosa que se resolvería como una oficina de gestión judicial, tal como lo propone el proyecto, la audiencia preliminar no tiene mayor sentido en el esquema actual y en las prácticas forenses. En definitiva, se lo ve más como un obstáculo que como la instancia en donde el caso se puede, por así decirlo, purificar para que vaya a un debate oral y público y ahí analizar la hipótesis, la contrahipótesis que puede postular la defensa. Con una organización de esta segunda audiencia de control de la citación al juicio, se resolvería este problema y juntar en lo que se llama actualmente la etapa intermedia, en la crítica que hace el juez frente a la refutación de la defensa, con la audiencia preliminar en una sola audiencia de multipropósito, tal como ocurre en el control de la imputación. Lo otro que pretendemos implementar, y creo que también es muy importante, es que el sumario, lo que actualmente conocemos como el sumario policial, deje de existir como tal. Para eso se implementó a través de instrucciones generales formularios que de acá a un futuro no muy lejano, el legajo de investigación, porque esto es lo que propone también el Código, que haya un legajo de investigación penal preparatoria, un legajo de la defensa y un legajo de la querella, cada uno postulando su teoría del caso, recién se conforme en la mesa de reputación estadística y terminar con este papeleo y tomar declaración testimonial en la prevención policial, luego una investigación penal preparatoria y luego en el debate, lleva a que posiblemente las 3 declaraciones testimoniales difieran entre sí y el juez no sepa por cuál optar. Creo que toda la prueba debe concentrarse en el juicio oral y público, y la investigación penal preparatoria solo llevarse adelante en la teoría del caso a través de informes y entrevistas. Esta técnica de las entrevistas es muy útil porque hace que no sea necesario la interrogación exhaustiva del testigo, que bien puede hacerse en el debate oral y público. Creo que estos rasgos son los rasgos más importantes que se pretenden implementar con la reforma del Código Procesal Penal. Este es el trabajo que se hizo de la Fiscalía General con la implementación del Ministerio Público de la Acusación. Finalmente, quisiera agregar que esta comisión funcionó entre los meses de abril y diciembre, y por suerte ahora en la apertura de las sesiones el gobernador remitió
este código. Resta, me parece, socializarlo, que de esto de lo que se trata esta charla, entre otras cuestiones, porque el cambio de un sistema procesal mixto o semi-acusatorio, como el actual vigente, a un sistema procesal acusatorio es un problema cultural, es un problema de prácticas. Las prácticas se pueden suscitar a través de los códigos, pero más que reformar un código hay que reformar en la mente y la forma de trabajo de los operadores. Es lo que se intentó hacer desde que se implementó el Ministerio Público de la Acusación en enero del 2016, lo comenzamos a funcionar, y creo que hemos logrado bastantes avances. A modo de ilustración, en el año 2017 se elevaron 300 causas a juicio. En el año 2018 se elevaron 824 causas a juicio. Casi se triplicó el trabajo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria, y seguimos con el problema del cuello de botella, con este actual esquema donde existe una etapa intermedia, una audiencia preliminar separada y la imposibilidad propia de gestión de los jueces, porque, les digo, hace falta una reforma de la parte judicial, es decir, la ley orgánica, y que para eso yo creo que es lo que se va a conseguir con la vigencia del Código Procesal Penal, si es que se sanciona, que espero que sea pronto, para en definitiva implementar un Código Procesal Penal acusatorio como manda la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias.